Muy bien, el libro de Romanos. ¿Qué capítulo vamos de Romanos? ¿Qué nos toca estudiar? No. ¿Qué capítulo estamos de Romanos? El 7, no. ¿Cuál estamos ahorita? 8. El 8 nos toca empezar en este tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar el día de hoy Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 8. ¿Listo? Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Yo le voy a pedir a los niños que estén juiciosos, que presten atención. Yo voy a tratar de explicarles lo mejor posible para que ustedes también puedan entender. ¿Listo? Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos y acá hay un grupo de sus ovejitas, Señor, que quiere escuchar su palabra. Pedimos, Señor, para que usted les sea hablando a ellos, como también me estuvo hablando a mí, Señor, que usted pueda ayudarles a entender su palabra para que también ellos lo puedan poner en práctica. Dejamos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 8, versículos desde el 1 hasta el 8. ¿Listo? Vamos a leerlo todos juntos, los 8 versículos, y luego de eso vamos a tratar de explicarlo. ¿Vale? Entonces, niños y adultos, vamos a leer. A la una, yo leo uno y ustedes leen el siguiente. A la una, a las dos y a las tres. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se adquiriese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hasta ahí nomás la palabra de Dios el día de hoy. Versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ustedes saben que a mí me gusta estudiar por palabritas, tratando de entender, y acá hay una palabrita que me llamó la atención, y era la palabra condenación. Dice, ahora pues, ninguna condenación. Para los que les gustan los idiomas, como a mí, me gusta mucho, dice que la palabra condenación es la palabra katakrima. Eso es en griego. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sentencia precisa de la condena, pronunciada oficialmente después del proceso legal. Cuando una persona es condenada, tuvo que pasar por un proceso legal para que sea algo legal. Si no pasara por ningún proceso legal, pues sería un juicio que no es válido. Pero acá llega y dice que sí es un juicio que es válido. Es un juicio que le están condenando a alguien. Y la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que es interesante aquí
o que lo que a mí me llama la atención, es que acá llega y dice que hay un tipo de personas que no va a ser condenado. La palabra de Dios dice que hay un juicio donde todas las personas van a estar de pie ante Dios. Si ustedes se fijan, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La palabra de Dios dice de que después de que nosotros muramos, va a haber un juicio. Y en ese juicio nosotros podemos salir o bien librados o mal librados. Podemos salir justificados o podemos salir condenados. Pero acá llega y dice, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice de que una persona que está en Cristo Jesús no va a ser condenada. Una persona que está en Cristo Jesús no va a ser condenada. Podríamos decirlo de otra manera. Una persona que es salva no va a ser condenada. Una persona que cree en Cristo Jesús como su Salvador no va a ser condenada. Pero mire que ahí no dice eso. Termina el versículo 1 y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Relaciona de que una persona que no es condenada es una persona que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podríamos decir que una marca de una persona que es salva, una marca de una persona que no va a ser condenada, es que anda conforme a la carne, no anda, perdón, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y uno diría, ¿cómo así? ¿Qué es andar? Caminar, ¿no? Si uno le preguntara a alguien, a ver, ¿usted cómo anda? Pues uno camina. Incluso la palabra ahí es dar una vuelta en círculo. Cuando uno caminaba así, dar un círculo, eso era andar. Miren, por ejemplo, ¿dónde se utiliza más esta palabra? Marcos capítulo 7, versículo 5, se utiliza la palabra andar. Marcos capítulo 7, versículo 5, dice la palabra de Dios, le preguntaron pues los escribas, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Ahí no estaban andando, estaban comiendo. Dice que comían con manos inmundas. ¿Sí? Porque ellos no se lavaban las manos como se las lavaban los fariseos, que se lavaban 7 veces las manos antes de comer. Y entonces llegaba y decía ahí los fariseos, ¿sabe qué? ¿Por qué dicen estas personas que ustedes se están lavando con manos inmundas? Y dice que andan. Entonces ahí no habla acerca de un andar de pies, habla de un estilo de vida, habla de un lavarse las manos. Yo sé que ustedes se lavan las manos, yo también me lavo las manos cuando están sucias. Y eso tiene que ver con un estilo de vida, con que yo decido lavarme las manos, es la manera en la que yo vivo. Entonces relaciona el andar con el vivir, con mi estilo de vida. Miren un versículo más, Primera de Corintios, abran conmigo por favor, Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 3, Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, ¿y qué? Y andáis como hombres. ¿Se fijan otra vez? Ahí no está hablando de que vamos a dar un paseo. Ahí lo que está hablando es de un estilo de vida. Y el estilo de vida acá, en el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Corintios, es que ellos tenían celos, contiendas y disensiones. Y este estilo de vida de peleas, porque habla acerca de una persona que anda con discusiones con todas las personas.
Este estilo de vida es de una persona que es sin Cristo. Ahí dice, no sois carnales y andáis como hombres. Cuando dice como hombres, habla acerca de una persona sin Cristo. Entonces, estamos viendo allí, otra vez volvemos a Romanos, y en el libro de Romanos, leyendo el versículo 1, dice la palabra de Dios que aquella persona que no es condenada es aquella persona que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo les quiero proponer que hoy estudiemos de esta manera este pasaje, que yo lo puse así: dime cómo caminas y te diré quién eres. ¿Listo? Ese es el título del mensaje del día de hoy. Si quiere, colóquele anda. Dime cómo andas y te diré quién eres. Porque dice la palabra de Dios que una persona, de acuerdo a su andar, se le cataloga en qué persona es. Si es una persona condenada o es una persona salva. ¿Sí? Ya hemos hablado un poquito acerca de esto. Pero es que la realidad es que mucha gente piensa de que no se va a tener ningún problema con Dios, que incluso va a irse al cielo. Pero la realidad de su vida es que me refleja otra cosa. Hay muchas personas que creen que están bien con Dios, pero en realidad no están bien con Dios. Hay muchas personas que dicen de que no, mira, yo recibí a Cristo como mi Salvador, pero su vida no respalda lo que es ese sentir, ese pensar. Y hoy vamos a ver acerca de esto. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de razones. Razones por las que yo puedo pensar de que yo soy una persona salva. Y eso tiene que ver con mi andar, con mi vivir. ¿Listo? Un andar que no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Listo? Entonces, dime cómo andas y te diré quién eres. Primera razón. Vamos a ver unas razones. Vamos a ver la primera, que está en el versículo 2, 3 y 4. ¿Listo? La primera razón está ahí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera razón, el primer como característica del andar de una persona que no es condenada, yo les quiero proponer que veamos que es una persona que es libre, que no es esclavo. Esa es la diferencia, ¿no? Una persona libre, el antónimo sería un esclavo, uno que es un preso. Y miren qué dice la palabra de Dios. Acá llega y dice que la ley del Espíritu de vida me libró. Dice, ese es el versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró. ¿De qué me libró? Me libró de la ley del pecado y de la muerte. Si usted recuerda, la ley del pecado tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. En nuestra vida nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Cuando Victoria nació con una naturaleza pecaminosa. Es hermosa esa niña, pero tiene una naturaleza que quiere pecar. Y todos siguen creciendo al pasar de los años y cada vez nos damos más cuenta de que tenemos esta naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Es una realidad. Es una realidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Cristo llega a la vida, dice que la naturaleza pecaminosa la dejamos de tener. Eso es lo que dice ahí, lo que hemos estado estudiando. El viejo hombre. ¿Dónde dice eso? Yo veo muchos pasajes, pero quiero compartirles uno que está en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 32 al 37. Es un pasaje conocido. Lo hemos estudiado en los domingos también.
Y en el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 32 al 37, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hasta ahí vamos a leer. Estos hombres, que eran fariseos, escribas, judíos, que confiaban en la ley, dice que eran esclavos. El Señor Jesús dice, ustedes son esclavos. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo vas a decir tú que yo soy un esclavo? Pero acá dice la palabra de Dios que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lo que está diciendo acá en Romanos es que una persona que anda viviendo sin Cristo es una persona esclava. Pero cuando Cristo llega a la vida, esa persona llega a ser una persona libre. La ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley? Si usted se fija, el versículo siguiente dice, lo que era imposible para la ley, versículo 3 de Romanos 8, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley no puede librar a nadie. Las reglas no pueden librar a nadie. No que la ley sea mala, pero usted por cumplir la ley no va a ser salvo. No deja de ser condenado. Solo a través de alguien usted puede ser libre. Y el Romano lo dice. Dice que Dios envió a su Hijo y condenó al pecado en la carne de su Hijo. ¿Cómo vemos eso? Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, nos dio la oportunidad de ser hechos libres. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y uno más en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, quien nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra de Dios entonces nos deja claro de que la libertad llega a través de una persona, y esa persona se llama Jesús. Y miren lo que dice el versículo 4, antes de pasar al siguiente punto, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley demandaba que usted tiene que morir. La paga del pecado es... La paga del pecado es... muerte. Alguien tiene que morir. ¿Quién murió? El Señor Jesús murió. Y entonces se cumplió la ley. Y estos son aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conclusión de este primer punto. Si usted ve a alguien por ahí que dice ser de Cristo, pero anda como un esclavo, que anda con cadenas, porque el que hace pecado esclavo es del pecado. Si usted ve a alguien así que le dice, mire, yo soy cristiano, pero anda viviendo una vida de esclavitud al pecado, usted le puede decir, cuidado, porque la Biblia dice que aquel que es de Cristo no es esclavo. Aquel que es de Cristo es libre.
¿Por quién? Por Jesús. ¿Sí? Primer punto, entonces, uno que anda como una persona libre, no como un esclavo. Sigamos viendo. Vamos a leer ahora el versículo 5, versículo 6 y versículo 7 de Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne, miren lo que dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo siguiente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco ¿qué? Pueden. Mire que en estos 3 versículos hay 3 palabras diferentes en el español, pero una sola en el griego. Para que usted aprenda, es algo que yo aprendí el día de hoy. La palabra, primero, que sale en el versículo 5, que dice piensan, es la palabra froneo. ¿Sí? En el versículo 6, cuando dice ocuparse, también es la palabra froneo. Y en el versículo 7, cuando dice designios, también es la palabra froneo. ¿Sí? La traducción, creo que por parte del que tradujo esto, fue dada de acuerdo de cómo estaban llevando allí la interpretación del texto. Pero sigue siendo la palabra froneo. ¿Y cuál es la palabra froneo? Tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con propósitos, ¿sí? Tiene que ver con aquello que nosotros queremos para la vida. Eso es la palabra froneo. Y acá llega y dice, leámoslo otra vez, dice que los que son de la carne, froneo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, froneo, en las cosas del Espíritu. Otra vez, una persona que está condenada, una persona que se está yendo al infierno, ¿cómo está en la cabeza? Piensa en qué, en las cosas de qué, en las cosas de la carne. Aquel que no es de Cristo, su mente la tiene llena de cosas de la carne. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Los que son del Espíritu, ¿cómo tienen su cabeza? Piensan en las cosas del Espíritu. ¿Será que esto lo dice la Biblia? Mire que sí. Por favor, acompáñenme. Vamos a leer libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículo 7. A ver, rapidísimo, a ver quién lo encuentra. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Otro que me ayude buscando, Filipenses capítulo 3, versículo 19. Y una persona más que me ayude buscando, 23, ¿qué? 23, 7. Y otra persona que me ayude con Colosenses 3, 1 y 2. Proverbios 23, 7, ¿qué dice? Por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Como el hombre es un corazón, como el hombre es en su corazón, tal es ese hombre. De acuerdo como usted es en su corazón, así es usted. Eso dice la Biblia. Yo no soy la cara bonita que tengo. Yo no soy la plata que tengo. Yo no soy el cuerpo que tengo. Yo soy de acuerdo a lo que soy en mi corazón. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, lo que está diciendo ahí en Romanos, que si una persona en su corazón lo que piensa son cosas de la carne, pues así es él. Los que son del Espíritu y piensan en las cosas del Espíritu, pues así es él. Miren lo que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14.
Primera de Corintios 2:14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Podríamos sacar toda una predicación de este pasaje, pero mire lo que dice, de acuerdo a lo que estamos estudiando en Romanos, que aquella persona que es natural, o sea, una persona que no conoce a Cristo como su Salvador, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, una persona que está siendo condenada al infierno, es una persona que dice aquí, no entiende las cosas de Dios. Sus pensamientos no son pensamientos de Dios porque él no los entiende. ¿La Biblia la tiene en la cabeza? Probablemente no. ¿Por qué? Porque es locura. Para él es locura. Así es el pensamiento de una persona sin Cristo. Y mire una más, en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, Colosenses 3, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hoy otra vez dan como un condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, podríamos decir, si pues eres uno de esos salvos, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Vas a buscar las cosas de dónde. El que ha resucitado en Cristo, ¿dónde busca las cosas? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Las cosas de este mundo son las cosas que están en su mente siempre. No, son las cosas de arriba. Tiene un pensamiento diferente. La palabra de Dios dice entonces que aquella persona que conoce a Cristo no piensa en las cosas de la carne, sino que piensa en las cosas que son del Espíritu. Miren lo que dice el versículo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte. Y otra vez, ¿se acuerdan? Ahí es la palabra, ¿cuál? Yo le dije, la palabra froneo, que es la misma del versículo 5, la del versículo 6 y la del versículo 7. En el versículo 5 aparece como pensar, en el versículo 6 aparece como ocuparse, en el versículo 7 aparece como designio. Y entonces llega y dice que el Señor llega y no quiere que usted viva esta vida de esta manera, pensando solo en las cosas de la carne, porque el ocuparse de la carne, ¿qué le trae a su vida? Muerte. Eso es lo que dice ahí. El pensar en las cosas de la carne lo que le va a traer es muerte. Y yo quiero que usted piense conmigo, ¿qué ejemplo bíblico tenemos de esto? ¿Se acuerda del pueblo que estaba próximo al diluvio? Sí. En Génesis capítulo 6, versículo 5, el Señor llega y dice que va a juzgar al mundo. Y da una característica de aquellos que van a ser juzgados. Dice que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si usted anda viviendo una vida que solo está pensando cosas malas, la muerte se le acerca. Si en mi cabeza solo estoy teniendo pensamientos malos, pues así va a terminar mi vida. Como el hombre es en su corazón, ¿se acuerda de Proverbios? Tal es él. Eso es lo que dice la Escritura. Versículo 7 llega y dice, otra vez la palabra froneo, dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, los pensamientos, las intenciones de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley,
ni tampoco. Yo le quiero proponer algo que usted piense el día de hoy. No le estoy diciendo de que usted tiene que tener una mente perfecta, pero lo que dice aquí es que su vida, en cuanto a su mente, sus pensamientos, si es que ya tiene a Cristo, no solo va a tener cosas de la carne en su mente. Va a empezar a hacer una limpieza. Hoy alguien me preguntó si le podía dar un consejo. Alguien hace muchos años a mí me dio un consejo. Yo no viví una vida muy bien con el Señor. Y tenía en mis mentes, en mis pensamientos, cosas que no eran buenas. Y él me dijo, ¿cómo haces tú para sacar de un agua que está en un vaso, agua sucia, sin tirarla? Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo se hace? Y él me dijo, agarra una jarra de agua limpia y tírale encima del agua que está sucia. Y vas a darte cuenta de algo, que el agua se limpia. Porque el agua limpia saca el agua sucia. Y él me dijo, el agua limpia que tiene que entrar a tu vida es la palabra de Dios. Tírale agua limpia para que salga el agua sucia. Y en la vida del cristiano, el Señor nos llama a que nosotros meditemos en la palabra. ¿Se acuerda, por ejemplo, en Salmo 119, versículos del 9 al 11? ¿Con qué limpiará? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es una herramienta que el Señor nos ha dado para la limpieza de la vida. Eso es algo real. En 2 de Corintios, capítulo 10, dice la palabra de Dios que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nosotros tenemos una lucha en la mente como cristianos. Esa es la realidad. Pero, si usted es de Cristo, si en realidad conoce a Cristo, lo que va a caracterizar su mente no va a ser el pensamiento de qué? De la carne. Solo cosas de la carne en mi mente, cuidado. ¿Sabe lo que piensan las cosas de la carne o qué son las cosas de la carne? Yo no sé si usted se recuerda, pero en Gálatas nos da una lista larga de esto. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 hasta el 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por favor, no se engañe a sí mismo. Si en su mente lo único que hay son cosas sucias, basura, tenga cuidado, porque puede ser que en realidad usted no haya conocido a Cristo como su Salvador. ¿Listo? Entonces recuerde, primero habíamos hablado de dime cómo andas, ¿no? Dime cómo andas y te diré quién eres. Entonces, la primera cosa que habíamos dicho era, una persona que tiene a Cristo como su Salvador anda como una persona libre, no anda como un esclavo. Vimos a una persona también en cuanto a sus pensamientos. Si una persona conoce a Cristo, ¿cómo son sus pensamientos? Se va a caracterizar por las cosas espirituales, no por las carnales. No es que tenemos el pensamiento perfecto, pero, Señor, mi mente ahora no tiene solo cosas sucias. ¿Sí? Y último, y terminamos. Versículo 8, nos queda último versículo. Último versículo de Romanos, capítulo 8. El último versículo es versículo 8. Y los que viven
según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra vivir que está escrita ahí se podría traducir mejor como existir. Lo leemos otra vez y dice, y los que existen según la carne. Los que existen según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo me puse a pensar un poquito en la palabra agradar. ¿Qué es agradar? Si usted llega a querer algo, yo sé que acá hay varios chicos, por ejemplo, Sofía quiere algo que le compre su papá y entonces empieza a quererlo agradar. Y entonces por ahí, cuando su papá llega, le tiene el arroz hecho con huevo. Cuando él llega, le tiene hasta las chanclas ya listas. Le dice, papá, mira las notas que saqué. Y después, papá, ¿será que me puedes comprar algo? ¿Estabas buscando agradarlo a él? ¿O que estás buscando algo? Y saben que en esta vida, muchos de nosotros pasamos la vida tratando de agradar a personas. Puede ser a su esposo o a su esposa. Puede ser una persona que le guste. Puede ser un amigo. Puede ser el vecino. Puede ser cualquier persona. Puede ser incluso no una persona, sino una actividad. Un ídolo. Y la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién? Siervo de Cristo. Acá vemos un apóstol Pablo que había dicho, yo antes agradaba a los hombres, ahora mi deseo es agradar a Dios. Una persona que es de Cristo, ¿a quién va a tratar de agradar? Con su vida, ahora quiere agradar a Dios. Quiere honrar a Dios con su vida. Antes quería agradar a otro, se quería agradar a sí mismo. Pero ahora, ¿a quién quiere agradar? Quiere agradar a Dios. Y esa es otra marca de un cristiano, de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano ahora quiere agradar a uno que se llama Dios. Tengo otros versículos aquí. Hay muchos versículos. Hay uno que me gusta mucho que está en el Salmo, capítulo 40. Salmos 40. Si lo tiene ahí, léalo conmigo. Dice, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bonito de pensar en un hombre que ahora lo que quiere hacer con su vida es agradar a Dios. Tu ley está en medio de mi corazón. Ahora quiero agradarte a ti. Termino con esto como conclusión. Como les dije al principio, tu andar determina si eres una persona condenada o una persona no condenada. Una persona salva o una persona que está perdida. Y hemos visto 3 puntos. El primer punto hablábamos de que una persona que vive en esclavitud o vive en libertad, ¿sí? Si usted es una persona que sigue siendo esclavo de sus pecados, cuidado, porque los que andan conforme al Espíritu ya no son esclavos, ahora son libres.
El que es de Cristo no es esclavo, él es libre. Segundo, vimos acerca de los pensamientos, que aquella persona que es del Señor, sus pensamientos ya no son como antes. Ahora tiene un pensamiento diferente. Ya no es solo las cosas de abajo, ahora es poner la mira en las cosas de arriba. Pero también al final hablamos acerca de agradar. Ahora quiere agradar ¿a quién? Quiere agradar a Dios. Pregunta para usted. Así, donde está, trate de responderme, por favor. ¿Está usted en Cristo? Usted es una persona que si usted se muere hoy, ¿se va al cielo o se va al infierno? Yo quiero decirle algo con la autoridad que me da la Biblia, que si usted es una persona que se va al cielo, su andar va a reflejar que usted se está yendo al cielo. Su manera de vivir, su manera de pensar y a quien quiere agradar va a reflejar que usted se está yendo al cielo. Y si usted no es de esos, ¿por qué hoy no se reconcilia con Dios? ¿Por qué hoy no le pide a Cristo que sea su Salvador? Romanos ha sido un libro que nos ha llamado una y otra vez a la salvación verdadera, no una salvación que yo creo que soy salvo, sino una salvación real, genuina, que se revela en lo que yo vivo. Acá era mi andar. Entonces, vamos a terminar en este tiempo. Les invito a que oremos, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos por este tiempo. Gracias damos, Señor, porque en su palabra encontramos palabra viva. Nos damos cuenta que en su palabra usted no está jugando con esto de la salvación, sino todo lo contrario. Para usted es un tema tan importante que por todo lado nos sale este tema. Que en el libro de Romanos es como el tema principal que hemos visto, que una y otra vez se repite. Y hoy recordamos otra vez de que una persona realmente salva, que una persona que en realidad conoce a Cristo, no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Que su estilo de vida es diferente. Que ya no es esclavo, que ahora es libre. Que sus pensamientos ya no son los mismos, que ahora tiene otro tipo de pensamientos, que ahora piensa en su palabra, que ahora piensa en lo que usted quiere que piense, que ha empezado a colocar la escritura como base en su vida de mente. Pero también, Señor, entendemos que en su palabra ahora nos dice que este tipo de persona ahora quiere agradarle a usted, que ahora ya no se quiere agradar a sí mismo, sino que quiere agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. Gracias, Señor, porque una y otra vez usted quiere darnos más evidencias de si en realidad estamos en Cristo o no. Yo quiero pedir hoy para que la Iglesia del Camino y cualquier persona que pueda estar escuchando también este mensaje pueda sacar cualquier duda que tenga en su corazón de si en realidad ha conocido a Cristo o no. Y que si no es así, si esta persona en realidad está viendo que en su vida lo que ha habido es una confusión,
un convencerse de algo que hoy pueda ser su día de salvación. Usted dice en su palabra que todo aquel que cree en Cristo tiene la vida. Aquel que llega a Cristo ha confesado sus pecados, se ha arrepentido de sus pecados, ha entendido que nada lo puede salvar y ha confiado única y solamente en Jesucristo. Pedimos por la iglesia, Señor, la iglesia del camino, para que no sea un grupo de personas que vienen a escuchar la Biblia, pero que tienen un destino eterno que es de perdición, sino todo lo contrario, que sean realmente personas que conocen a Cristo y que viven a Cristo en su diario caminar. Pedimos por los niños, por los adultos, por cada uno de los que está aquí. Gracias, Señor, por su palabra. Dejamos el resto de esta noche en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.